que dice que en un acto de agresividad tenía un animalito, un perrito, y dice que estaba tan mal el jovencito que agarró y lo agarró a golpes, a palos, hasta que lo acabó y lo mató al pobre animal. Y dice que estaba una vez el predicador ahí en su iglesia y estaba ese jovencito, hasta atrás se sentaba el jovencito, estaba hasta atrás. Y dice que lo veía constantemente porque ahí estaba ese jovencito, había hecho eso, se había conocido, ya se sabía que había hecho esa cosa pues vil. Y estaba hasta atrás, siempre estaba hasta atrás. Y cuentan que un día el predicador se acercó y le dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás con el Señor? Sabes que si haces cosas incorrectas te vas a ir al infierno. Y entonces el joven dice que su respuesta fue, no, y el predicador le dijo, ¿y no tienes temor de caer en el infierno si no te rindes a Cristo? ¿No tienes temor de ir al infierno? A lo que el joven le dijo, sí, sé que puedo ir al infierno, pero lo que más me preocupa es que cuando esté allá en el infierno me encuentre al perro que maté, dice. Y hermanos, hay veces saben que hay cosas o saben de que hay una advertencia de parte de Dios quien deliberadamente actúa en contra de Dios, pero no tienen temor a eso, hermano. No tienen temor a que si nuestros actos, los actos de cualquier persona, vayan en camino al infierno. No hay temor. ¿Saben qué tienen temor? De que estando en ese lugar va a estar oscuro, va a estar feo, pero no hay temor de caer en ese lugar. Así este joven. Ese joven no le importaba estar en el infierno, lo que le preocupaba era encontrarse al animal que había matado. Y a veces así pasa, hermanos. No hay temor de caer tan bajo, caer en el infierno. Lo que hay temor es de que va a estar oscuro, de que no hay temor ni siquiera de pensar que va a estar lejos de Dios. No hay temor de eso. El miedo, el terror es que puede ser un lugar oscuro donde vas a ver demonios, donde vas a ver seres, pues no sé, celestes, dice la escritura, como gobernadores de las tinieblas. Y entonces, pero no hay temor de los actos, sino el temor es, o el miedo, es llegar a un lugar en donde vas a estar a oscuras o vas a estar donde hay una llama de fuego. Pero no hay temor de caer ahí. Hasta muchos se imaginan en ese lugar estar, pero no hay temor de decir, no quiero estar ahí, no debo estar ahí. Y entonces nos lleva, hermanos, a una pregunta. ¿Cuál es el temor que tenemos de Dios en nuestros actos? Porque si no sea que estemos actuando como iglesia, yo los considero de verdad personas que han estado firmes, que han estado viniendo, que pueden hacer cambios. Y aún puede haber personas, y vamos dirigidos a personas que puedan solamente tener miedo de que estén faltándole al Señor, pero no un temor, no un temor santo. Entonces, ¿cómo está nuestra vida? Algunos hasta bromean y dicen, allá nos vamos a ver. Entonces no hay temor, hermano. Y debiera uno de estar eh, con esa advertencia de no caer en ese lugar, que es terrible y que nos separa de Dios. Por eso, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Tenemos temor cuando nos equivocamos, faltamos a Dios? ¿O solamente estamos pensando en que Dios es bueno, en que podemos soportar el castigo, o que tal vez cuando queramos nosotros podemos ir al Señor y Él nos va a perdonar? Pero no hay un temor. Acompáñame, hermano, a la escritura. Libro de Job, hermanos.
Antiguo Testamento, hermanos. Job, capítulo 1, hermanos. Vamos a leer el verso 8, hermanos. Este relato, hermanos, muchos conocemos este relato bíblico de un hombre que tenía características, y no solamente características aceptables a Dios, sino la Biblia dice que Dios mismo daba testimonio de este varón. Dice en el verso 8, dice que había una plática entre Satanás y Dios, el Dios Todopoderoso. Y entonces le dice en el verso 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces, hermanos, podemos ver aquí cualidades, virtudes de alguien que Dios mismo daba testimonio. ¿No has considerado? Y no le estaba diciendo a otro cristiano, sino a aquel enemigo que arrasa, que está como león rugiente, que viene a hurtar, matar y destruir, y dice, oye, ¿no has puesto atención en Job? Y seguramente Satanás había puesto su atención en Job, porque ustedes no piensen o no crean que, ya dejó a Job y ya no hay, no. Seguramente el enemigo había puesto atención en aquel que tenía estas cualidades, varón perfecto y recto, pero importante, subrayen, temeroso de Dios. Tenía temor de Dios. El día de hoy vamos a ver cuánto temor de Dios podemos tener. Un temor santo, que nos lleve a saber que cuando alabamos a Dios como hoy, está Dios. Pero cuando deshonramos a Dios con nuestra vida, con nuestra lengua, con nuestros actos, con nuestras actitudes, también está Dios. Y este hombre dice que era un hombre varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y yo me imagino que estas cualidades van juntas. Debe de ser un hombre que es perfecto, debe de ser recto, debe ser temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces nosotros podemos meditar cómo o cuál es el temor que tenemos. No sea que sea únicamente el temor a que nos vea la gente, los hermanos, o que nos vea el pastor, o que nos vea el predicador, o que nos vean las personas y el testimonio que estamos dando solamente es lo que nos importe. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tu vida? Vamos a cerrar los ojos y meditamos para iniciar esta enseñanza. Vamos a pedirle a Dios que nos hable, que el día de hoy podamos entender, comprender su palabra. Querido Dios, te damos muchas gracias por tu presencia, Señor. Te hemos exaltado y te hemos bendecido, Señor, pero hoy también nos has sacudido con tu palabra, Señor. Hoy, Señor, hay un grupo de personas frágiles, débiles, pero, Señor, hoy queremos tener ese temor santo y reverente, Señor. Ese temor en el cual podamos acercarnos con confianza, Señor. Aún en aquellos momentos de fragilidad, en aquellos momentos de separación de ti, Señor. En aquellos momentos, Señor, en los cuales también nos hemos olvidado de ti, Señor. Padre, hoy queremos volver al camino, queremos que nos enseñes, que nos guardes y no tenerte miedo, Señor, sino tener un temor, Señor. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a entender. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dice que le dijo a Job, a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo? Una alusión, hermanos, a alguien que tenía temor de Dios. Una alusión que tal vez nosotros podamos considerar para nosotros mismos. Job no era una persona que dijera súper espiritual y que dirías, Job, porque era Job. Tú puedes ser un Job o una Job, en donde en ti haya estas virtudes, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahí dices, ¿es difícil? Tú piensas que Job era súper espiritual, era una persona solamente que se había rendido al Señor. Solamente, hermano.
una persona que consideraba y que tenía temor de Dios. Aún tú puedes ver que este hombre dice que cuando sus hijos estaban ahí en el convivio, él hacía holocausto por si quizás hubieran ofendido a Dios. Y entonces había temor de Dios, temor santo en las cosas que hacían aún sus hijos. Aunque seguramente él conocía la escritura que decía que un padre no paga por un hijo, ni un hijo por un padre, pero había temor. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Yo quiero que me acompañes ahí a Job 28, por favor. Job 28, porque hermanos, muchas veces nosotros nos hacemos esta pregunta. Job 28, 12, por favor. Dice la escritura, hermanos, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde encontraremos la sabiduría, hermanos? Tú quisieras ser una persona sabia. Dice ahí adelante, ¿dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Cómo queremos conducirnos? Yo creo que una mamá, un papá, un hijo, quisiera conducirse de una manera correcta y saber cómo. Yo de repente puedo platicar con algunas personas y quisieran ellos saber cómo le hacen para esto, para aquel caso, para aquello otro. Y dice Job, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y ahí en el verso 20, por favor. Dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? No solamente dice, ¿dónde se hallará? Sino, ¿de dónde vendrá? ¿Cómo la puedo obtener? ¿Tú cómo puedes ser una persona sabia, hermano? ¿Te has preguntado? Para discernir entre lo bueno y lo malo, para guiar a tu esposa y a tus hijos, o como esposa para saber sujetarte a tu esposo y educar a tus hijos. ¿De dónde vendrá? Dice ahí. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Verso 21, porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. O sea, dice, está encubierta. Y entonces dice, entonces, ¿cómo yo puedo saber? ¿Cómo puedo tener temor de Dios? ¿De qué manera yo puedo agarrar y tener un temor santo? ¿De qué manera yo puedo dirigir, guiar mi vida? Porque dice el libro de Job, ¿dónde se hallará? ¿O de dónde vendrá la sabiduría? Hermanos, ustedes cuando... Qué difícil y qué triste de verdad es cuando hay veces hay lugares en donde, perdón que lo diga, quizás no sea la manera tan correcta de decirlo, pero hay lugares en donde parecen borreguitos siguiendo a alguien a la manera de él o a la manera de una persona. Tal y como dice la persona, sí, pero nunca andan buscando sabiduría ni inteligencia. Muchas veces se tropiezan porque están detrás de una persona, porque así están acostumbrados. Y dice el libro de Job, ¿dónde? ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Yo creo que tú y yo queremos tener ese conocimiento. No porque te sepas la Biblia de memoria, porque hay quien sabe citas y textos, no, hermano, sino porque de verdad pongamos por obra la palabra. ¿De dónde pues dice? ¿O dónde pues? ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Se pregunta aquel hombre que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, tú dices, wow, si de repente yo fuera, pues yo necesito saber, y este hombre tenía estas virtudes. Dice ahí en el verso 21, porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. O sea, no está así como voy a ir a buscar sabiduría. O ¿sabes qué? Voy a llegar ahí porque ahí hay puro sabio. O voy a llegar ahí porque hay puro entendido. O muy inteligentes. Ese es el lugar de los, ahora le llaman nerds, los inteligentes. Pero tal vez porque tengan conocimiento, tal vez científico, pero no temor de Dios. Y entonces cae Job 28, 28, hermanos. Ahí adelante. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor, ¿qué dice? Es la sabiduría. Si tú quieres ser sabio, debes tener temor de Dios. De esta manera no, hermano. He aquí que el temor del Señor es ¿qué?
la sabiduría. Y entonces tú puedes ver una persona sabia, sabia de verdad, no mentirosa, no hipócrita, no de ese tipo de cosas, en donde hoy puede estar predicando y diciendo una cosa, pero allá atrás hablando de otra manera, siendo otra persona. Si tú eres sabio, dice, sabes que debes de tener temor. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, ¿qué dice? La inteligencia. Y dice la Escritura que él era el hombre varón perfecto, recto, temeroso de Dios, o será sabio, e inteligente y apartado del mal. Y entonces puedes decir, ¿sabes qué? Necesito saber si estoy actuando con sabiduría y con inteligencia. Porque ustedes recuerdan, hermanos, el caso de una persona que parecía tener temor de Dios. La Biblia narra en el libro de los Hechos una familia, una pareja, el hombre y la mujer, que parece como que eran cristianos y como que tenían temor. De hecho, hasta parece que iban a hacer misericordia. Y si tú vas al libro de los Hechos en el capítulo 5, habla de dos personas, o se refiere a dos personas que parece que tenían temor. La Biblia dice que estos hombres, uno se llamaba Ananías y su esposa era Zafira. Y cuando vamos a ver este texto, dices, no, ese Ananías, qué tremendo era. Porque todos dicen que estaban, se proponían en su corazón hacer misericordia. Ahí estaban los primeros cristianos para hacer misericordia. Y entonces yo me imagino a Ananías y a Zafira diciendo, oye, pues vamos a ser como los demás cristianos. Vamos a actuar de esa misma manera, como ellos actúan. Y casi para no decir vamos a fingir. Y se preguntaron, ¿y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para tener para que piense que somos igual que los demás? ¿Qué te parece si, mira, tenemos aquel lotecito de terreno, vamos a venderlo? Y eso lo vamos a dar. Y entonces dice que agarran y lo venden. Pero dicen, oye, nos dieron 10,000 pesos, pero vamos a decir que nos dieron 8,000 y lo damos todo. Y entonces dice que venden esa heredad, pero sustraen una parte del total. Y dicen, ¿sabes qué? ¿Qué te parece, Zafira? Le dice Ananías, nos vamos a quedar con 2,000, vamos a dar 8. Y entonces dice que agarran y entonces llegan y tú te imaginas una persona que no tenía temor de Dios y no era sabia, que podía pensar que hacía bien las cosas, pensar que iba a quedar bien con los hombres y con Dios, pero Dios no puede ser burlado. Y entonces dice la Escritura que este hombre llega y entrega lo que él consideró. Mira, ya vendimos este lotecito, aquí está para los hermanos, para ayuda de los hermanos, para la iglesia, para esto. Y tú acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 5. Libro de los Hechos, capítulo 5. De verdad, cuando veo este pasaje, hasta me imagino, hermanos, la plática que han de haber tenido la pareja, la plática que han de haber tenido ellos por cómo planearon, planificaron, pensaron que quedaban, no iban a quedar bien con los demás hermanos y con todos ellos, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacerle de esta manera. Y entonces dice el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice, ¿por qué no tuviste temor de Dios? O sea, ¿por qué Satanás te metió eso que pensaste que eso era lo correcto? Y no dice que mienta al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y todo lo sabe, sino intentó mentir al Espíritu Santo, como a Dios, como quererle torcer la mano a Dios y decir, yo estoy haciendo bien las cosas, pero no las estás haciendo bien. No hay temor de Dios. Y sabes, eso lo hicieron en lo oculto. No creas que agarraron y dijeron, vamos a vender la heredad, que todos vean y vamos a quitarle. No, porque esas cosas se hacen en lo oculto. Cuando no hay temor de Dios, ¿sabes dónde lo hacen? En lo oculto, hermanos. Allá aparte, donde nadie te vea. Y después tú pienses que están bien las cosas
y hagas pensar que eres el buen predicador, que eres el buen hermano, la buena hermana, el buen cristiano, y de repente tienes una máscara. Y esa máscara, tarde o temprano, dice que el Espíritu Santo la revela. Y le dice Pedro, verso 4, ¿por qué le quitaste el dinero? Dice en el 4, reteniéndola. O sea, hubieses vendido tu heredad, pues te quedas con el dinero, no pasa nada, dice. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Pues la vendiste, es tuyo, es tu dinero, es tu propiedad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en otras palabras, no hay temor. Y tú sabes la historia. ¿Qué pasó con este Ananías? Cayó fulminado. Y luego le preguntan lo mismo. Llega su esposa de la misma manera. ¿Qué pasó con ella? Cayó fulminada. Ahora imagina eso, hermano. Imagina eso en una congregación. Imagina que así estamos y a lo mejor tú no vas a ver que caen, que fuego desciende del cielo y los consume. Pero sabes que sí puedes ver en una persona que no hay temor de Dios cómo se va apartando. Y no es una muerte física, sino espiritual. Y aquí podemos ver una muerte literal. Murieron, cayeron. Pero ¿sabes cómo se ve una persona cuando piensa o quiere mentir y no hay temor de Dios? Tiene una muerte igual, pero es espiritual. Esa muerte es espiritual y ¿sabes qué? Parece que son cristianos, pero cada vez están más lejos de Dios. Cada vez están más apartados. Cada vez pecan más deliberadamente, como queriendo mentir. Dice aquí en el verso, al final del verso 4, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Porque los hombres, ¿quién les reveló? Es el Espíritu Santo. Mira, no mientas. Y entonces no había temor. Y fíjate lo que dice ahí, en el verso 11, hermano. Y vino, que dice, gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, ¿tú crees que vino temor de ese? Me da miedo. No, pues sabes que yo si vendo ahora sí te lo doy. Hermanos, cuando nosotros podemos ver que alguien está haciendo las cosas incorrectas, el temor que debemos de tener es no hacerlo tú. Que Dios está siempre con esos ojos que todo lo ven. No porque te vayas a morir o porque digas, híjole, voy a caer al infierno y si me topo allá no sé quién, no. Sino que dice ahí, hermanos, y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Sabes qué puede significar o qué significa esto? No que tuvieron miedo, sino sabes que decían, yo me tengo que conducir correctamente. Debo de hacerlo. No tuvieron miedo, me va a caer fuego del cielo, porque es legalismo. Dios, ¿sabes qué? Dios te va a dejar hacer lo que tú quieras. Él no te va a forzar. ¿Quieres intentar mentirle a Dios? Tú puedes intentar mentirle. Puedes intentar mentirle a los hermanos también. Bueno, hasta puedes fingir. Y hasta podemos hacer eso. Pero, ¿sabes? Dice que vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Qué es lo que cae o qué temor es? Aquel de no ofender a Dios. Y decir, es cierto, puede venir sobre mí una muerte espiritual. Tú no has pensado que si alguna vez no tienes temor de Dios y dejas pasar ese agravio a Dios, esa transgresión de la ley que se hizo y la dejas pasar, ¿no puedes pensar que estás como en agonía? Piensas que estás bien y pensamos que estamos bien, pero cada vez que pasa eso, es como cuando el cáncer va avanzando y avanzando y avanzando. Hace poco una clienta se acerca porque era una persona que llevo muchos años trabajando con ella. Y es una persona ya grande de edad, tiene como 70 años, pero nunca se casó. Y son puras mujeres, ahí trabajan en ese lugar. Y tiene una hermana, y esta hermana, ahí son muy súper religiosos.
Y les he compartido. A veces puedo encontrar le digo, señorita Verónica, le digo, y está leyendo su Biblia. Pero con aquellas cosas que no tienen el temor. Y hace como 20 días me dice, oiga, para ello tiene otra hermana que me recibe también, se llama Marisol, y me dice, oiga, Marisol está enferma. Y la van a llevar al hospital, tiene un problema de un dolor en el cuerpo y no sé qué. Y a la siguiente semana me dice, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Marisol tiene cáncer. Y a la siguiente semana me dice, esta semana pasada, ya le abrieron el estómago, no sé dónde lo tenga, pero no se lo pudieron quitar. Y el cáncer ahí está. Ahora van a intentar con las quimios. ¿Qué te quiero decir? A veces pensamos así, que cada vez, y esta mujer estaba, algo que me llama la atención y espero y sé de parte de Dios, el llamado que tuvo, es que ella empezó a conocer y yo le compartía. Y alguna vez yo le hablaba y le compartía, y una vez me llenó de gozo cuando me dijo, estoy yendo a unas reuniones cristianas. No faltes, le digo. Marisol, sigue, busca. Y la última plática que tuve me dijo, porque no siempre me recibe, yo la veo esporádicamente, y le digo, oye Mari, ¿cómo vas? ¿Sigues yendo? Sí, dice, aunque a escondidas, dice, pero yo sigo yendo, dice. Yo no sé cómo esté su vida espiritual, pero una cosa, si ese cáncer empezó y no se dio cuenta, y cuando yo platicaba con ella ya tenía ese cáncer, y cuando hablábamos del Señor ya tenía ese cáncer, mas ahora se detectó y está gravemente. A veces así pasa, hermanos. Cuando no hay temor, el cáncer empieza y ahí está. Y yo platicaba con ella, y bien, y hablábamos del Señor, y bien, y se veía bien, hasta que causó estragos. Así es, hermanos, cuando no hay temor de Dios. Acompáñenme ahí, Romanos 3, por favor. Cuando no hay temor de Dios. Romanos 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 3, capítulo 3, verso 10. Se refiere a aquellas personas, está hablando Pablo a aquellas que están bajo pecado, que no hay temor. Aquellas que el pecado es minimizado, aquellas que pueden estar transgrediendo la ley de Dios. Dice ahí en el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque ¿qué? A Dios. Y no significa que no vayan a la reunión, van a la reunión, pero no se consagran a Dios, pero solamente asisten a la reunión. El buscar a Dios es buscarla de todo corazón y en todos los días, saber que Dios está en todos los días de nuestra vida, no nada más aquí, hermanos. Dice ahí, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquellos que están bajo la influencia del pecado, de esa manera están. Dice en el verso 13, ¿cómo son? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y empieza a hablar, el apóstol Pablo empieza a decir, ¿cuáles son las características? Dice ahí que sepulcro abierto es su garganta. ¿Tú sabes qué es un sepulcro? ¿Cómo es que, si imagina una tumba abierta? Dice que así es su garganta. Así vamos a ver, vamos a decir, pues no sé, de maloliente si tú quieres entender. Pero dice ahí, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y empieza a describir, hermano, las características donde no hay temor. Dice verso 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Y esas son las características de aquellos donde no hay temor. ¿Qué más dice? Sus pies se apresuran para derramar sangre. No corren a la iglesia, no corren a hacer lo bueno, no, corren a hacer lo malo. Dice ahí en el verso 16, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Verso 18, quiero que subrayes. No hay temor de Dios delante de ¿qué? De sus ojos. O sea,
no piensan que eso está ofendiendo a Dios, que estás haciendo lo incorrecto, no. Sus pies se apresuran al mal, su boca habla, ya me imagino, dice, como veneno de áspides bajo sus labios. ¿Sabes? Esas serpientes son venenosas y sus labios destilan veneno. Y entonces habla de hacia dónde van, sus caminos se apresuran al mal y todo eso. Pero dice el verso 18, no hay temor de Dios delante de ellos. No hay temor. Por eso, hermano, nosotros debemos de saber que yo no es que los vea, hermanos, y ustedes también. Nosotros tenemos que tener un temor, no de que nos veamos hoy y estemos hablando y platicando, no, hermanos. Ni siquiera en la calle, en nuestra casa. ¿Sabes? Sino que Dios es el que nos está viendo. Ese es el testimonio que tenemos que ver. Y entonces cuando nosotros vemos eso, cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es el que está en nuestras vidas, debiera de haber ese temor. Debiéramos de tenerlo. Si no lo hay, hermano, no sea que estemos como ese Ananías y esa Zafira, sustrayendo la heredad, queriéndole mentir al Espíritu Santo, cuando Él todo lo sabe. ¿Tú crees que puedes engañarle a Dios? Bueno, no podemos engañarle a Dios, hermanos. No finjamos, no tengamos un doble sentir, hermanos. Debemos de tener esa radicalidad de ser cristianos. Por eso la Escritura habla que dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos que ser violentos en nuestra vida y tener ese temor. Fíjense ahí lo que dice Pablo en el capítulo 5, hermanos. Romanos 5. Libro de Romanos, capítulo 5. Vamos a leer, hermanos, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Debemos de estar atentos, hermanos. Dice que Él nos ha reconciliado y que de alguna manera, hermanos, Cristo ya pagó por nosotros. Y eso debemos de estar siempre presentes, hermanos. Él ya nos reconcilió. Cuando tú te rendiste a Él, cuando tú fuiste a Él, cuando tú declaraste que Él murió en la cruz por ti, te reconcilia. No te hace justo, sino te justifica delante de Dios. Entonces dice la Escritura que nosotros debemos de tener ¿qué? Temor de Dios. Efesios, hermanos, 5. Libro de los Efesios, capítulo 5. Y vamos a leer el verso 21, hermanos. ¿Cómo debemos de conducirnos, hermanos? Dice ahí en el verso 21, someteos unos a otros, ¿qué dice? En el temor de Dios. Hermanos, yo como hermano, como cristiano, debo de saber conducirme, saber llevarme, saber tratar a mi prójimo. Y dice ahí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y si me acompañas ahí en el capítulo 6, verso 5, dice, porque no solamente dice que ahí, como acabamos de leer, someteos unos a otros en el temor de Dios, sino dice en el verso 5, capítulo 6, verso 5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Aún, hermanos, en nuestras labores cotidianas. Dice que aquellos, cuando sirvamos en el temor. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros a tener temor de Dios? Aún dice que toda autoridad está puesta por Dios. Y si hay una autoridad, pues tenemos que obedecer en el temor de Dios. No porque
nos sintamos mejor o más grandes que algunos. No, hermanos, debemos de tener temor. Y ese temor nos lleva a someternos unos a otros. Ese temor nos lleva a obedecer a otros, a obedecer incluso a nuestras autoridades. Nos lleva a obedecer a nuestros amos con temor y temblor, a nuestros patrones. Yo no me imagino a alguien que esté trabajando y tenga un supervisor y el supervisor le diga esto, le diga, no, no lo voy a hacer. Imagina aquel gerente o jefe de supervisores o aquel patrón que te diga, haz esto y que digas, no lo voy a hacer. Imagina, si no obedeces a él, ¿cómo vas a obedecer a Dios? Y entonces debe de haber temor. Debemos de tener ese temor. Debemos de hacerlo, hermanos. Debemos de saber que Dios está con nuestros ojos, con sus ojos puestos en nosotros. Debemos de tener cuidado, hermanos, en nuestra vida diaria. Es importante. Dice ahí en el libro de Hebreos, acompáñame, un ejemplo de una persona que tenía temor. Hebreos capítulo 11. Verso 7, hermanos. ¿Cómo debemos de conducirnos? Hebreos 11:7. Por la fe dice Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice que por la fe Noé todavía no pasaban las cosas, pero había temor y dice, van a pasar. Y yo mejor obedezco. ¿Y te puedes imaginar las burlas de la gente acerca de Noé? Cuando no llovía, cuando decían, sabes que va a haber una inundación. Y ahí el pobre Noé agarrando y empezando a hacer el arca de las medidas que le dijo y le decían, seguramente estás loco. Pero dice la Escritura que tenía temor. ¿Por qué? Porque era un mandato de Dios. Era una orden de Dios. Absurda para muchos, para nosotros, para los cristianos no. Para Noé no fue. Y entonces dice que él, por la fe, dice, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas, ¿tú recuerdas? Mira, voy a reír con todos, le dice a Noé, cuando haya gracia delante de Dios. La maldad ha aumentado, vendrá un diluvio, dice, fue advertido. Él lo agarró y dijo, es como cuando te dijeron, mira, si estás pecando, vas a ir al infierno. Es la misma advertencia, hermanos. Se va a acabar. Pero Noé dijo, fue cauteloso y dijo, voy a hacer las cosas como Dios dice. A nosotros ni siquiera Dios nos está pidiendo un arca, nos está pidiendo que nos sujetemos a Dios. Ni siquiera nos está pidiendo algo absurdo. Y Él dice que por esa fe, dice cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque él creyó, porque él tuvo temor de Dios y dijo, ¿sabes qué? Sí, viene reprensión de parte de Dios. ¿Por qué hay temor, hermano? Porque uno dice, ¿sabes qué? Lo dijo Dios y así va a ser. Pero de repente puede pasar que solamente tenemos miedo a Dios, pero no un temor a saber que está con nosotros. Miedo a que te vean, miedo a que te vean la gente, miedo, bueno, hasta personas tienen miedo a que lo señalen, porque mira, era cristiano y ya no es. Y tienen miedo de eso, hermanos. Pero no de que los ojos de Dios están puestos todos los días en nuestra vida, eso no hay temor. Tienen más miedo, hermano, de que, ¿qué va a decir la congregación cuando ya te vea allá? ¿Qué va a decir? Incluso tienen más miedo a que digan, ¿qué va a decir el hermano? Yo mejor así soy y finjo. No, nuestro temor debe ser que Dios está poniendo su mirada en nuestras vidas todos los días. Ejemplo fue Noé. Ahora tenemos que conducirnos con temor. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1. Primer carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el verso 17.
Y si invocáis, dice, por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. O sea, si tú eres aquel que invocas a Cristo, que hablas de Cristo, que hablas de Dios, ¿qué dice ahí? Conducíos, ¿qué dice? En temor cuando vas a la iglesia, cuando estás en el culto. Condúcete con temor cuando te vean los hermanos. ¿Verdad que no dice así? ¿Qué dice? Conducíos en temor, ¿cuándo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sabes? Somos peregrinos en esta tierra, hermanos. Pasajeros. ¿Cuántos años crees que podemos vivir? 60, 70, 80, 90, 100 exagerados. Eso no es nada comparado con la eternidad. Nada, absolutamente. Somos peregrinos, hermanos, en esta tierra. A muchos de nosotros ya nuestro cuerpo se va desgastando. Somos peregrinos, ya no tenemos la misma fortaleza, porque este cuerpo se va cansando y se va desgastando. Pero dice ahí, y si invocamos por Padre, porque decimos, Padre, ayúdame, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. O sea, invocamos a aquel que nos está viendo, dice ahí, conducíos en temor, ¿cuándo? Todo el tiempo. No solamente aquí, hermanos, no solamente fingir, todo el tiempo. No sea que venga una muerte espiritual, no sea que estemos jugando con Dios, no sea que pensemos que el mayor miedo es qué va a decir el hermano, qué va a decir la iglesia, que ya no estoy ahí. Pero no nos preocupamos qué dice Dios todos los días de nuestra vida, en la manera en que nos conducimos. No hay temor de eso. Hay más temor al hombre. Por eso dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra ¿qué? Peregrinación. Todo el tiempo, hermanos. Y eso yo les invito a que tengamos ese temor, todos los días. Si Dios te ha hablado y te ha dicho eso no es correcto, no estés pensando en que Dios es bueno y misericordioso, porque tú no sabes cuándo nos va a llamar. Tú no sabes, hermano. Condúcete con temor. Tenemos que hacerlo así, hermanos. Y vamos a terminar con este texto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Hace un rato hablábamos que nos gloriamos cuando conocemos de Dios. Alábese, decía Jeremías, y el que en conocerme y en entenderme. Dice en el verso 17, mas el que se gloría, ¿qué dice? Gloríese ¿quién? En el Señor. El que se gloría, el que dice, ¿sabes que yo soy cristiano? Es porque le va a dar honra ¿a quién? A Dios. Pero fíjate el verso 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No es aprobado, hermano. No es aquel el que se diga super cristiano, es que tú has escuchado que es que yo soy así, y es que yo, cuando hablas del yo, primero yo, y después yo, y al final yo, y al último yo, dice ahí, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. ¿Sabes? Sino aquel a quien Dios alaba. Y no que tú levantes las manos, alabamos a Dios con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestra vida cristiana, con nuestra forma de conducirnos. En eso alabamos a Dios. No porque levantemos las manos y aplaudamos mucho, eso es correcto, lo hacemos porque amamos a Dios. Pero dice ahí, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, hermanos, sino aquel a quien Dios alaba. Si vamos a exaltar a Dios, va a ser con nuestros actos, hermanos, con nuestra vida diaria. No eres aprobado cuando tú te alabas a ti mismo. No soy aprobado yo cuando yo me alabo a mí mismo, sino cuando alabo a Dios con mis actos, con mi vida,
con mi testimonio. Y no, hermano, no es que quedemos bien con nadie, es con Dios. Porque tú crees que Dios no nos ve. Tú crees que Dios no vio lo que hicimos hoy, que hablamos, que dijimos. Y no solo eso, hermano. Tú no crees o no piensas que Dios sabe las intenciones de tu corazón, de qué manera lo dijimos, de qué manera fuimos, o cuál es nuestra intención de decir las cosas, de hacerlas, de todo. Todo eso lo conoce Dios. Por eso dice la Escritura que un corazón que contrito y humillado que no desechará a Dios, no rechazará a Dios. ¿Por qué? Pues porque vas con un corazón sincero. Tenemos que conocer a Dios y tener temor de Dios todo el tiempo, hermanos. No nada más aquí. Y espero de verdad que nos conduzcamos en temor, para así cuando venga la tentación y venga el pecado y venga la acechanza y venga el enemigo, haya temor de Dios. Y rechacemos de verdad aquellas dardos de fuego, aquellas tentaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está primeramente a un lado de nosotros y nos está viendo. Y Él nos ha dejado la libre decisión de hablar correctamente y no ser como veneno de aspides bajo nuestros labios. Dice, no hay justo ni a un uno. Entonces lo que tenemos que es temor, no solamente hoy, no solamente aquí, hermanos, no solamente cuando estemos en la iglesia, en nuestra vida cotidiana. Y eso es personal, hermanos. Eso no es de que, ay, es que la familia fulana de tal, o la hermana fulano de tal, o el hermano fulano de tal. No, hermanos, eso es personal para cada uno. Porque, ¿sabes? Nosotros los varones vamos a trabajar y ahí debe de haber temor de Dios. Y las mujercitas se quedan en casa o las amas de casa y debe haber temor de Dios. Así como los hijos, así como todos los que estamos aquí. Un temor de Dios en el cual sepamos que cuando nosotros no podemos fingir a Dios, fingir con Dios, debemos de estar rectos, debemos de saber, hermanos, que Él es el que nos está viendo. Y que está viendo no solamente nuestros actos, nuestro corazón, nuestros pensamientos los conoce. Porque puedes hablar a una persona correctamente, pero por dentro estar pensando otra cosa, y eso también lo sabe Dios. Eso también lo conoce Dios. Qué bueno cuando estés de verdad actuando en temor. Por eso, hermanos, dice la Escritura, alábese el que había de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Debemos de tener temor, hermanos. Hoy venimos a la reunión y como te decía, hoy está el Señor, pero vamos a salir, hermanos, y vamos a llegar a nuestra casa. Y en el camino vamos a haber tentaciones. Y saliendo de aquí va a haber tentaciones. Bueno, aún puede haber tentaciones aquí. Pero debemos de tener temor. Porque los ojos de Dios están sobre nosotros. Aquel hombre dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Aquel Noé. Aquel otro dijo, ¿no has considerado a mi siervo? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y tú crees que no puede decir, no has considerado? Y pon tu nombre. Mujer o varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Tú crees que esos títulos son imposibles? No, hermano. Tú y yo los podemos tener. Solamente es que tú decidas hacerlo. Y que tengas esa disposición y ese corazón abierto para tener ese temor de Dios. ¿Por qué no cerramos los ojos, hermano? Tenemos que meditar, hermanos. Tenemos que saber, hermanos, como dice el apóstol Pedro, conduzcámonos con temor todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo. Y qué hermoso es cuando conocemos a Dios. Qué hermoso es cuando nosotros tenemos temor de Dios.
Qué hermoso es cuando nosotros tenemos ese temor. Qué hermoso es, hermanos. Hoy, hermanos, yo creo que una de las cosas que yo quisiera invitarles es que conozcamos más de Dios. Que busquemos más de Dios. Dice el libro de Job, capítulo 28, verso 28, hermanos. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Sabes? Job conocía a Dios. No es que fuera un super espiritual, conocía a Dios. Y sabes, si era una persona sabia, había temor de Él. Tenía temor. Si era una persona inteligente, ¿sabes qué hacía? Se apartaba del mal. No es difícil para ti, no es difícil para mí hacerlo, hermanos. Dios nos ha puesto todas las herramientas. Todas tenemos la herramienta perfecta, la palabra de Dios. La que nos descubre, la que nos habla, la que nos consuela, la que nos alienta. Ahí está la palabra de Dios. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Hoy yo te invito a que tú medites y que quieras conocer más de Dios. No te alabes en tu valentía, no te alabes en tu propia sabiduría, no te alabes en tu riqueza. Dice: el que se ha de alabar, alabes en conocerme y entenderme. Debemos de conocer más de nuestro Dios. Si tan solo meditásemos que Él está con nosotros todos los días, en todo momento, vas a ver que aquella vez cuando quieras hablar mal de alguien, decir una grosería, hacer algo incorrecto, vas a acordarte que ahí está Dios. Y eso es temor. Temor en el cual tú puedas decir: sí, es cierto. Yo te invito a que el día de hoy tú busques la sabiduría, busques la inteligencia, porque la sabiduría es el temor del Señor. Tú puedes ser ese hombre o mujer, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y medita, hermano. No te gloríes en tus fuerzas, no te gloríes en tu sabiduría ni en tu riqueza. No pienses que porque algunos tienen más poder adquisitivo y están más cerca de Dios. Tampoco pienses que porque Dios nos ha limitado, a veces vivimos en escasez, es castigo de Dios. A Él le place tenernos así. Pero tú condúcete en sabiduría, conócele, en inteligencia, para que sepas apartarte del mal, con temor de Dios. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas,
mas mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, Creador, Redentor, mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, Creador, Redentor, mi gloria es conocerte a ti, mi gloria es conocerte a ti, mi gloria es conocerte a ti. Si hemos de gloriarnos en que conozcamos al Señor, que sepamos más de Él. Querido hermano, hermana que estás aquí, yo te invito de verdad a que tú vayas a conocer más de Dios, a que busques, que anheles conocerle, anheles el llenarte, el buscarle. Y la palabra de Dios dice que cuando hay temor, hay sabiduría. Yo te invito a que hoy te conduzcas de una manera correcta, y llegando a tu casa también, y en tu trabajo también, y en la calle, y en la pecera, y en la tienda, porque los ojos de Dios están puestos todos los días en nuestras vidas. Conduzcámonos con temor, conozcamos a este Dios que ve todo. Amado Señor, muchas gracias por alientarnos, Señor, por darnos estas palabras de aliento. Muchas gracias por guiarnos, Señor. Muchas gracias, Padre, porque necesitamos de tu presencia, conocerte y saber que estás en medio de nosotros, Señor. Muchas gracias porque, Señor, tu presencia es palpable, Señor. Podemos saber que estás en medio de nosotros, que nos visitas. Pero, Padre, hoy queremos decirte, Señor, que no solamente nuestro temor va a ser aquí en este lugar, sino en toda nuestra vida, Señor. Así ayúdanos, Señor, para que en aquel momento de la tentación, de la concupiscencia, vengas tú con poder, Señor. Conozcamos que tienes poder, Señor. Padre, y nos conduzcas de verdad por esos caminos rectos, de sabiduría y de inteligencia, Señor. Padre, gracias te damos y gracias te doy, Señor, por tu presencia, por hablarnos. Mas hoy te ruego, Señor, síguenos guiando, Señor. Síguenos enseñando, Señor. Y Padre, ayuda a cada uno de los presentes, Señor. Danos más sabiduría, danos más inteligencia, Señor. Condúcenos, llévanos, Señor, por esos verdes prados, Señor. Te dejamos
nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra familia, Señor. Nuestros hermanos, nuestros padres en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor. Muchas gracias por esta tu pequeña iglesia, Señor. Gracias porque tú nos has traído. Gracias porque aún hay temor para buscarte, Señor. Te ruego, ve con cada uno de nosotros. Suple necesidades. Sana si te place, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote gracias. Amén, Señor.